El experimento de la cárcel de Stanford. Hace más de 47 años, el psicólogo Philip Zimbardo realizó un experimento psicológico para probar su teoría, que consistía en averiguar cuáles eran las relaciones exactas entre guardias y prisioneros y cómo se establecían las redes jerárquicas en un entorno de privación de la libertad. Los participantes fueron reclutados mediante un aviso en el diario Stanford Daily. Al aviso respondieron 75 hombres jóvenes que fueron entrevistados de manera individual por Zimbardo y su equipo. Aparte, se les realizaron exámenes médicos y test psicológicos, descartando en una primera fase a los que presentaban enfermedades, problemas psicológicos o antecedentes de abuso de drogas. Solo 24 fueron retenidos para participar en el estudio. La mitad se convirtió en agentes penitenciarios y la otra en reos. Los participantes no presenciaron el acto de tomar la decisión, sino que fue hecho en privado y mediante un procedimiento completamente al azar, el cual consistía en lanzar una moneda. Teniendo en cuenta que firmaron un contrato y formulario de conformidad donde declaraban revelar de toda responsabilidad a los promotores. Se les entregó a cada prisionero un vestido abierto con el número impreso, unas sandalias de goma completamente planas, un tramo de cadena en el tobillo asegurado con un candado, y se los obligó a cubrirse la cabeza con una media de mujer. Todo el procedimiento de admisión estaba diseñado para quebrar la personalidad e individualidad del prisionero. Los guardias no recibieron ningún entrenamiento específico con respecto a su misión. Solo se les pidió que utilizaran anteojos para que los prisioneros no pudieran establecer contacto visual ni intentar leer las emociones en los rostros. Eran las 2:30 de la madrugada del primer día de confinamiento. Los presos fueron rudamente despertados con silbatos y ruido, en donde la menor provocación eran castigados. En la mañana del segundo día se desató una rebelión. Tras ello, fueron castigados usando tácticas psicológicas que consistía en condicionar una de las celdas como celda de privilegio, permitiéndole a 3 de los reos lavarse y cepillarse los dientes, haciéndoles comer en presencia de los demás presos, causando así el efecto de quebrar la solidaridad de los prisioneros. Las humillaciones y denigraciones hacia los prisioneros comenzaron a ser cada vez peores. El experimento era cruel y peligroso, y pronto comenzó a dar pruebas claras de ello, como orinar y defecar en baldes para luego tener que hacer sus necesidades en la misma celda, provocando un olor putrefacto. El experimento se estaba saliendo de control. Era tanto el condicionamiento que, a pesar de que los reclusos podían haber renunciado a seguir participando del experimento, estaban tan identificados con su papel que ya no percibían su confinamiento como un experimento científico al que pudieran renunciar. En sus mentes eran prisioneros reales, y solo el sistema carcelario era capaz de dejarlos salir de allí a través de la libertad condicional. Pero hacia el fin del estudio, los prisioneros se habían desintegrado como grupo y como individuos, mientras que los guardias gozaban del absoluto control de la prisión. La tortura de los prisioneros continuaba hasta que el 5.º día la doctora Maslach ingresó a la prisión para realizar una entrevista. Inmediatamente pegó el grito en el cielo por las inhumanas condiciones de estudio e hizo todo lo posible para que Zimbardo cancelara el experimento. Hacia el 6.º día, el experimento Stanford, que se suponía que debía durar 14 días, fue desmantelado y los convictos liberados
el 20 de agosto de 1971. El experimento de la cárcel de Stanford es cuestionado por el incumplimiento y violación de los derechos de los reos, faltando al principio de autonomía, puesto que ellos fueron engañados al realizar dicho experimento. Otro principio violentado fue el de no maleficencia, causando en los reos daños irreparables, tratos humillantes, experiencias traumáticas que pusieron en riesgo la vida de los encarcelados. Estos adquirieron enfermedades como sarpullido psicosomático, pulmonía obstructiva crónica. Sufrieron además traumas psicológicos y emocionales. En este experimento fue quebrantado el principio de justicia e integridad, ya que no respetaron los límites morales. Este experimento fue uno de los más criticados a nivel mundial, debido a que en él violaron los derechos humanos y no respetaron la ética, ni mucho menos la moral. En aquel experimento, uno de los derechos violados fue el de la libertad. A pesar de haber firmado un contrato voluntariamente, ellos fueron engañados porque no les dieron la oportunidad de revisar cuidadosamente y así saber el procedimiento de todo el experimento. Lo más doloroso de este estudio que realizó este psicólogo con falta de ética fue denigrar a unos chicos indefensos, los cuales eran menores de edad. Esta persona no pensó en el daño psicológico que les dejó en cada uno de ellos. En el experimento de la cárcel de Stanford, si nos apegamos a los códigos de Nuremberg, hay que tener en cuenta que solo 2 de 10 códigos fueron respetados. Algunos que no fueron respetados son: el experimento debe realizarse con la finalidad de obtener resultados fructíferos para el bien de la sociedad. Por lo tanto, su finalidad fue condicionarlos a otro ambiente completamente distinto al que vivían los estudiantes. No fue beneficioso debido a que tuvieron que padecer tanta crueldad. El experimento debe diseñarse y basarse en los resultados obtenidos mediante la experimentación previa con animales. En este punto el experimento no hizo ninguna prueba con animales porque querían ver el comportamiento de los jóvenes en aquel ambiente. El experimento debe ser conducido de manera tal que evite todo sufrimiento o daño innecesario, físico o mental. Esta opción no fue respetada porque existió mucha violencia física y psicológica. No debe realizarse experimento alguno cuando hay una razón a priori para suponer que puede ocurrir la muerte o una lesión irreparable. En este caso se tuvo que suspender el experimento porque todo se estaba saliendo de control. Muy buenas tardes, nos encontramos con el psicólogo Iván Picay. Hablaremos acerca del experimento de la cárcel de Stanford. Psicólogo, ¿qué actos no éticos se pueden evidenciar en el experimento de la cárcel de Stanford? La cárcel de Stanford a raíz de los años ha demostrado de que uno de los principios no éticos que ha violado prácticamente ha sido el código de Nuremberg. También podríamos decir que las normas APA también han sido violentadas por medio de este experimento. Consideremos que el experimento que se planteó en un inicio no tenía las matices con las que al final resultaron, pero sin embargo la planificación misma del experimento tenía que haber sido consensuada por un grupo de especialistas y no haberse tomado a la ligera. Psicólogo Iván, ¿usted considera que en aquel experimento se respetó el principio de no maleficencia? Como dije hace un rato, en realidad no era las matices que resultó el experimento, no eran las que en un principio se trataban de medir. Sin embargo, el desenlace del mismo sí violentó el principio de no maleficencia. Si Philip, sin embargo, le hubiera propuesto a usted formar parte de su experimento, ¿qué respuesta usted le hubiera dado?
tal vez si tuviese unos 2 años más joven, tal vez sí hubiese optado, puesto que si me lo hubiesen puesto así como se lo ofrecieron a los chicos y no sabiendo el desenlace como tal vez sí hubiese aceptado. Si me lo hubiesen vendido así como se lo vendieron a los chicos. Pero ya sabiendo las consecuencias, no lo haría. Asistencia no lo haría. Ahora, no sé si me permiten explicar algo sobre el fenómeno ¿no? Que se dio dentro de la cárcel de Stanford, explicado desde un punto de vista psicoanalítico. Podríamos hacer. Adelante. Podríamos decir que el experimento dado lo que evidenció fue el romper barreras sociales según el psicoanálisis. Planteamos que el psicoanálisis analiza las estructuras del consciente, ¿no? Podríamos decir que en primera instancia está el consciente, luego podríamos decir que está el preconsciente y por ende como última etapa el inconsciente. Dentro de las barreras sociales, de las barreras que separan cada uno de estos niveles, podríamos decir que esta barrera es la barrera social. Esta de acá vendría a ser la barrera porosa y esta vendría a ser la barrera impermeable. ¿Qué consiste cada una de estas barreras? La misión de cada una de estas barreras es separar la parte social o el mundo externo, el exterior, del consciente. Mientras que la barrera porosa separa el consciente del subconsciente o el preconsciente. Y esta barrera, la barrera impermeable, separa el inconsciente o el subconsciente, del subconsciente del inconsciente. Ok, ¿qué es lo que pasó dentro de este experimento, ¿no? Uno de los matices que me llama la atención, que fue parte del experimento, es que los guardias tenían que utilizar gafas. Se dice que los ojos son la ventana del alma, o que por medio de los ojos puedes evidenciar si la persona está diciendo la verdad o está diciendo mentira, o cuáles son las intenciones verdaderas de la persona. Creo que al momento de ocultarle los ojos, lo que estabas haciendo era esto: romper la barrera social. Y esto les permitía a las personas que hicieron de guardia, les permitía actuar bajo parámetros fuera de lo social. Es decir, donde no le importaba ni qué dirá o no le importaría lo que las otras personas pensaran de ellos. Al borrarse la barrera social, esto es como una reacción en cadena. Se borra la barrera social o se abre una brecha en la barrera social, lo que conlleva a que la barrera porosa se sienta debilitada. Y por ende, la barrera impermeable del inconsciente, considerando que dentro del consciente está toda tu personalidad, está tu parte de la personalidad que tú puedes observar, y que en el preconsciente están tus creencias, están tus miedos, están tus temores. Esta barrera porosa interviene como una calle de doble vía, es decir, tú compartes información, el consciente comparte información con el preconsciente. Sin embargo, en el inconsciente podríamos encontrar aquellos matices que no son a simple vista realizables, que por lo general se lo tienen como algo negativo. Es decir, cuando los guardias rompieron esa barrera social con el detonante de que tenían una consigna, esta consigna era de comportarse como guardias y dándole toda la libertad que ellos podían poseer al momento de comportarse como guardias, lo que hicieron fue, como su comportamiento no tenía características de guardia, y dentro de sus creencias, porque eran estudiantes universitarios, no eran personas que digamos regas o que tenían algún antecedente, no eran personas universitarias, su preconsciente no les daba para comportarse como guardias, así que ellos automáticamente rompieron la barrera social, rompieron la barrera porosa y recurrieron al inconsciente.
Considerando que en el inconsciente se encuentran aquellas cosas negativas que el ser humano podría tener, aquellas cosas que son controladas por la conciencia moral. Y ellos afloraron todas, por así decirlo, esas cosas negativas con la maldad que podría estar retenida en todo ser humano. Esto fue lo que se salió de las manos, ¿no? De pronto las personas experimentadoras, en este caso, no consideraron que podría pasar esto, que el inconsciente se salga de fuera de control. Tal vez ellos esperaban que solo el experimento se manejara a nivel de los guardias, solo en estos niveles. Pero lo que pasó fue que ellos experimentaron bajo todos los niveles e incluso el inconsciente que vendría a ser la parte del comportamiento negativo del ser humano, aquellos deseos o pasiones que ya salen fuera de lo, escapan de lo normal ante la sociedad. Muchísimas gracias, psicólogo Iván Pincay, por su tiempo y colaboración. Gracias a ustedes y suerte con su trabajo. En definitiva, el experimento tuvo por objeto determinar de qué manera la adopción de un rol podría influir y modificar en el comportamiento humano, de tal manera que puso de relieve cómo la asignación de un determinado rol a un individuo puede suponer un cambio de actitud en su personalidad, precisamente porque pierden su identidad y se convierten en personas totalmente diferentes a lo que son. Las implicaciones éticas de este estudio aún se discuten en las clases de psicología de las universidades de todo el mundo. El experimento de la cárcel de Stanford es cada vez más relevante, lo que demuestra que el abuso sistemático y la negación de los derechos humanos nunca está muy lejos de cualquier centro penitenciario.